Saludos jóvenes, hoy vamos a estar aprendiendo de manera efectiva a cómo amarrarnos los gavetes. Yo sé que es algo sumamente esencial y para tanto los padres, la familia, como para el niño o la niña, es importante saber cómo amarrarnos los gavetes. Así que este video yo se lo voy a estar compartiendo a varios grupos de mi escuela que cogen clase de educación física con Maestro Yomar y fue uno de ellos en los cuales hice un tipo de encuesta y la mayoría, solamente tres en ese grupo se sabían amarrar los gavetes. Así que vamos a comenzar con que tienes que tener unas tenis con gavetes sueltos, no lo practiques sin estar colocado en el pie. Te los vas a colocar en el pie y de esta manera lo vamos a aprender paso a paso. Ok, aquí estamos más cerca y con el tenis completamente derecho. Tengo los dos gavetes, gavete izquierdo, gavete derecho. Voy a cruzar el izquierdo con el derecho haciendo una X y el gavete izquierdo va a estar por encima del derecho. Una vez que tenga eso, voy a aguantar con mi dedo índice y el dedo pulgar los dos gavetes y con mi mano derecha voy a hacer que el gavete de la izquierda pase por debajo. Y ahí tengo completamente el primer paso. Segundo paso, voy a crear con mi mano izquierda una orejita. Como pueden ver ahí, puede ser más grande o puede ser más pequeña. Y con mi mano derecha le voy a dar la vuelta a la orejita y voy a sacar mi dedo pulgar, pero el dedo pulgar al momento de sacarlo se va a llevar el gavete. Y de esta manera completamos las dos orejitas y tenemos los gavetes completamente amarrados. Si quieres aprender este mismo procedimiento para amarrarte los gavetes de manera doble, es lo mismo. Tengo los dos gavetes, creo la X, con mi mano izquierda voy a aguantar los dos, con mi mano derecha voy a colocar el gavete de la izquierda y hago mi primer nudo. De esta manera ya tengo la primera parte. Hago un pequeño loop o un loop bien grande, como usted se le haga más fácil. Esto es un loop con el mismo gavete. Y con el otro le voy a dar la vuelta y con el dedo pulgar de mi mano izquierda voy a alar hacia afuera. Y aquí tengo el primer paso completado. Ahora, si quiero que este gavete me dure todo el día escolar sin que se me caiga o sin que se me salga, pues entonces estas dos orejitas voy a repetir el mismo procedimiento. Voy a coger la orejita del lado izquierdo, la voy a sostener y con la orejita del lado derecho le voy a dar una vuelta y por donde está el dedo pulgar, el sobrante lo voy a colocar. Y de esta manera tienes un doble nudo y puedes tener tu tenis amarrado por todo el día. Es importante destacar que hay muchas maneras en cómo te puedes amarrar los gavetes. Esta, para Maestro y Omar, es una de las más fáciles. Así que les voy a dejar este video dentro de las diferentes plataformas para que tú puedas practicarlo en casa con diferentes gavetes y con diferentes tenis para cuando estemos en la clase de educación física, tú puedas ser parte de los niños y de las niñas que cuando se les suelte el gavete, tú lo puedas amarrar solito y solita. Así que recuerda, vas a comentarme en este video si lograste realizar completamente amarrar tus gavetes y si quieres decirnos pues en cuántos intentos tardaste en poder hacer. A mí se me hace un poco más fácil este tipo de amarre. Así que si usted tiene otro, también me lo puedes enseñar o me lo puedes comentar. O cuando estemos en la clase, me puedes decir, maestro, yo me lo amarro de otra manera. Y de esa manera yo lo voy a aprender para también tener otra forma de amarrar los gavetes. Así que este video es un video informativo para todos mis estudiantes y esperemos que prontamente todos se sepan amarrar los gavetes. Nos vemos.